bendecidos para bendecir. Espero que hayan estado muy bien, que Dios siga guiando sus vidas, que Dios siga obrando en sus vidas. Y seguimos pues con lo importante de lo que es el fruto de la palabra de Dios, la bendición del temor a Dios y su palabra, o a la palabra de Dios. Porque es lo mismo porque si algo nos quiere enseñar Dios con respecto a su palabra, que es que Él es lo que Él habla. Lo que Él habla, Él es. Y lo que Él habla, lo que Él dice, lo manifiesta a Él. No hay doblez, no hay ningún tipo de contraste entre lo que Dios dice y cómo es Él. No hay contraste entre lo que dice, su voluntad, lo que siente, lo que quiere, lo que busca. No hay contraste, no hay ningún tipo de diferencia entre Dios y su verdad, que es su palabra. Y su palabra nos hace libres. ¿Libres de qué? De un camino errado, libres de un camino sin fruto, libres de un camino sin sentido y de un camino que lo que trae es tristeza, dolor, desaciertos y, por supuesto, una completa inseguridad y un vacío interior que solamente Él lo puede volver a llenar. Padre, te honramos, te glorificamos y te damos gracias. Señor, tú eres un Dios maravilloso y misericordioso. Que este sea un tiempo de reflexión y de mucha sabiduría en medio de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El Salmo capítulo 2 es un salmo que alude al señorío de Jesús, al que llamamos salmo mesiánico. Y comienza el versículo 1 diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, parece algo como sin entendimiento que la gente se levante contra Dios, ¿sí? Pero la gran pregunta de aquel tiempo tiene su respuesta en aquel tiempo, pero llevando y contextualizando hasta hoy, también tiene sus respuestas en el día de hoy. El verso 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿De qué manera se amotina la gente contra Dios? La gente se amotina contra Dios tomando actitudes contrarias a su voluntad, su palabra, sus mandamientos. Así como lo hicieron cuando Jesús estaba en la cruz, cuando decidieron crucificar a Jesús y soltar a Barrabás, así como en toda la historia de la humanidad. El ser humano siempre se ha dejado llevar es por el deseo de la carne, por lo que la carne le indica o por lo que percibe o siente de la carne. El ser humano busca el guardarse o el autoprotegerse y autoconfiar en sí mismo con respecto a la carne, ¿sí? El ser humano en sí, con respecto a la ropa y con respecto a la comida y la bebida. Por esas cosas los seres humanos se odian, se pelean, se matan unos a otros, amotinándose contra Dios. El verso siguiente dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, Jesucristo, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué ligaduras puede tener Dios? ¿O qué cuerdas puede tener Dios sobre la humanidad? Definitivamente, hoy día en muchas naciones del mundo se están aprobando leyes que van en contra de la naturaleza divina. Leyes que van para el libertinaje del ser humano, ¿sí?
Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas que el Señor nos libera del pecado, pero no debemos de usar esa libertad como ocasión para el libertinaje. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y hay de aquel al que lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Por ejemplo, están en el mundo entero aprobando leyes que van en contra de la naturaleza divina. La naturaleza divina describe en la palabra por qué y para qué Dios creó al hombre, por qué y para qué Dios creó a la mujer, por qué y para qué Dios creó los animales y las plantas, por qué y para qué Dios creó la naturaleza, la tierra, el cielo, porque está la lluvia, porque las plantas, todo eso. Cuando nosotros utilizamos todo lo creado por Dios para un libertinaje, para un desenfreno, para el uso de alguna de estas cosas a algo contrario para lo natural, ¿sí? Por supuesto, vamos a estar cayendo en un desenfreno y queriéndonos quitar las ligaduras de Dios. Por ejemplo, el hijo que golpea al padre, la Biblia dice en uno de los mandamientos, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es un ejemplo que voy a aplicar. Entonces, al ser humano le es más fácil hoy día abandonar a sus padres ancianos en un ancianato, abandonar a sus padres ancianos en la casa, olvidarse de ellos y dejarlos en la casa paterna o materna y allí solos, sin prestarles atención, olvidándoles rotundamente, sin estar preocupados por la comida, la bebida de ellos, sin el cuidado debido en cuanto a la parte médica. Y eso hace que simplemente los seres humanos vayamos en contra de la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, por supuesto, demanda que si honramos a nuestros padres va a llevarnos a una consecuencia. Ese es el mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando honramos a nuestros padres nos va bien y somos de larga vida sobre la tierra. Incluso, por supuesto, es como una ligadura, o como dice el Señor Jesús, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿A qué se refiere de que el yugo es fácil y la carga es ligera? De que los mandamientos de Dios no son gravosos, los mandamientos de Dios son una bendición, pero el ser humano escoge qué hacer con su vida, ¿sí? En cuanto a la aprobación, ¿de qué manera se amotinan la gente en el mundo entero? ¿Cuántas personas no están haciendo manifestaciones en el mundo entero para que se les apruebe la igualdad de género o que se les dé el derecho a casarse o que simplemente le llamemos a lo malo bueno? Porque eso es lo que quieren que hagamos, que le llamemos a lo malo bueno, la unión de personas del mismo sexo. La palabra de Dios dice en Génesis 1:26 que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra lo creó, y le dijo multiplicaos, fructificad y multiplicaos. La única manera de que se fructifique y multiplique la humanidad en la tierra es con el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios en Romanos, capítulo 1, desde el versículo 18 al versículo 32, Romanos 1, del 18 al 32, Dios dice en su palabra que los seres humanos se cambiaron su uso natural para practicar cosas en contra de la naturaleza. Profesando ser sabios, podemos escuchar hoy día que hablan de que, bueno, mantener una mente desarrollada, progresista, próspera,
es estar de acuerdo con esas cosas. Bueno, todo ser humano tiene derecho en su vida de tomar cuál camino llevar. El camino angosto o el camino ancho. El camino a la salvación o el camino a la perdición. Se respeta, ¿sí? Se respeta la decisión que todo el mundo tome. Y particularmente es un deber de todos nosotros respetar la decisión de cada ser humano en la tierra. Yo debo respetar la decisión de mi familia, de mis hijos. La debo respetar, no los puedo obligar, no los puedo condenar por nada de eso. Pero también la humanidad debe respetar mi decisión en mi forma de llevar los principios de Dios. Entonces, a veces estamos defendiendo los derechos de unos, menospreciando o maltratando o violentándonos con los derechos de otros. El derecho al homosexual se respeta, no se comparte, no se puede obligar, pero a la vez el homosexual debe respetar el derecho del heterosexual, ¿sí? De mantenerse en su forma de pensar. Y como dice la palabra de Dios, ¿andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo? Definitivamente no. Y por ello lo esencial del respeto por la vida, del respeto a la vida de cada quien. Y por supuesto, en el caso, desde el punto de vista de Dios, es que Dios me manda a no juzgar a nadie para no ser juzgado. Entonces, de esta manera, les estoy dando ejemplo de cómo se amotinan las personas contra Dios. Dice en Romanos, cuando usted lo lee completo, capítulo 1 del 18 al 32, que Dios entrega a las personas que cambian el uso natural de Dios por algo contra la naturaleza, lo entrega a una mente reprobada. Y por supuesto, esa reprobación lo lleva a pensar totalmente reprobado. Todo lo que Dios reprueba van en contra de Dios. Y ahí es que entiendo el capítulo 2 de los Salmos, ¿sí? Cuando habla de que, ¿por qué se amotinan las personas? La gente se amotina contra Dios y dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La gente, cuando por causa de las buenas costumbres, por causa de las personas que tienen principios, que un principio es una base para una conducta correcta, ¿sí? Un principio es una base para aquellos que somos imperfectos, pero que estamos temerosos a Dios, nos mantenemos en ese camino angosto. No estamos hablando de religión, porque la religión no salva. Lo que salva es una persona que se llama Jesús, y Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él nos manda a caminar de una manera que le agrade a Dios para su buena voluntad. El versículo 4 del Salmo 2 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y definitivamente, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Estamos hablando del juicio final. Y nosotros, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, vamos a estar hablando de odio, de rencor. El detalle está de que cada persona en la vida busca llenar vacíos y los llena tomando una decisión. Y creo que cuando nosotros buscamos llenar vacíos en contra de prácticas que van contra la naturaleza, simplemente nos rebelamos contra Dios. Pero si te vuelves a Dios, o cualquier persona que se vuelva a Dios, será bendecida por Dios y tendrá vida eterna. ¿Okay? Eso es lo esencial, eso es lo importante. La bendición de tener temor a Dios. Sigue hablando el versículo 6. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice el Señor, y está hablando de Jesús. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mas a todos los que reciben al Hijo de Dios, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios.
El versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Bienaventurados, dichosos los mansos de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero también dice en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es la tierra. Recibirán la tierra por heredad. Y en la bienaventuranza da las características en el capítulo 1 de Mateo de qué es lo que Dios promete para cada persona que se deja llevar por esos principios. El verso 9 del Salmo dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. La palabra de Dios es tan poderosa. Creó los cielos y la tierra, pero también quebranta, dice la Escritura, con vara de hierro. Sí, no está hablando de algo físico. Está hablando que así como una vara de hierro quebranta a cualquiera, la palabra de Dios va a quebrantar el alma, el espíritu, así como una vasija de barro se quiebra, se desmenuza, se destruye. También la palabra de Dios destruirá todo aquello que construyamos de barro, porque todo lo que nosotros podamos hacer es de barro, comparado con la palabra y el poder de todo lo que Dios hace. Por supuesto, para nada buscamos dar un mensaje de sembrar miedo, sino un mensaje de libertad, de conciencia, de entendimiento. Un mensaje que nos haga ver qué es lo bueno, qué es lo correcto, y nos corrija de una manera completa para ver días mejores en nuestras vidas. El verso 10 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Dios le da un mensaje a los gobernantes de todo el mundo, a los que tienen autoridad, a los reyes de la tierra, a los gobernantes de todo índole, entendiendo que la palabra de Dios dice que nos ha hecho una nación de reyes y sacerdocio. Lo dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Entonces, dice: ahora pues reyes, sed prudentes. ¿Qué es prudencia? Sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros debemos de orar por nuestros gobernantes para que Dios les dé prudencia, para que puedan tener temor a Dios en cada decisión que toman, en cada ley que decretan, en cada ley que van a ejecutar, para que sean hombres bendecidos para bendecir. Admitir amonestación, que dejen que Dios les amoneste, que dejen que Dios les hable, que dejen que Dios les corrija, para que pueda Dios glorificar su vida. Y eso no solamente para los reyes de la tierra, también es para nosotros, los ciudadanos comunes. Y dice: jueces de la tierra. No dejemos que el derecho se pervierta. Y allí, cuando nosotros hacemos eso, dice el verso 11, servid a Jehová con temor. ¿Sí? Servir a Jehová con temor. Y ese temor no es miedo, es temor reverente. ¿Qué significa la reverencia? La reverencia es la autoridad, el respeto que tiene Dios y la actitud correcta hacia Dios. La reverencia, el rendir, la pleitesía, el cuidado. Dice: y alegraos con temblor. Alégrate delante de Dios con la actitud y la conciencia de que Dios es totalmente soberano. Recuérdese, hay algo que los seres humanos no tomamos en cuenta, o nos vamos, como quien dice, olvidando, o no estamos interesados en saber. Muchas veces, bueno, yo tengo cualquier cantidad de años escuchando que Cristo viene, que Cristo viene. Y eso puede ser motivo de burla de algunos, pues, que dicen de nosotros: bueno,
los cristianos dicen, o los evangélicos dicen que Cristo viene y no viene. Así fue en los tiempos de Noé, quien duró 120 años construyendo el arca. ¿Por qué razón Dios tardó tanto? ¿Por qué razón Dios no envió el diluvio rápido? En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que todos nos arrepintamos. Dios es paciente porque quiere salvarnos. ¿De qué? De las consecuencias del pecado. Porque todos nuestros pecados traen consecuencias negativas en nuestra vida. Y consecuencias que se manifiestan a través de las emociones. Tristeza, congoja, decepción, desconcierto, vacíos, carencia, inseguridad, dudas, miedos. Todo eso lo produce el pecado, ¿sí? Pero la obediencia a Dios da libertad. Y por ello es importante servir a Dios con reverencia, con temor, reconociendo que su autoridad, aunque sea cuestionada, su autoridad nadie la puede quebrantar. Y que es paciente para el juicio. Pero todos aquellos que no sean temerosos a Dios irán a juicio. Recuérdese y tenga presente, el diluvio fue una gran verdad. El diluvio en los tiempos de Noé fue una gran realidad. Pero Dios esperó por misericordia. Y todo ser humano debe de tener temor reverente a Dios y su palabra. Que lo que Dios diga, si Dios dijo que venía, vino. Si Dios dijo que volverá, volverá. Si el Señor dijo que iba a destruir la tierra a través de un diluvio, lo hizo. Y de una familia, la de Noé, volvió a multiplicar y a fructificar en la tierra. Bien. El cómo, eso es un asunto de Dios. Y si Dios dijo que va a venir y va a haber un juicio, lo habrá. Él no retarda su promesa. No debemos burlarnos de eso. Dios es bueno y misericordioso. El versículo 11 dice que nos alegremos con temblor. O sea que cada día debemos honrar a Dios con un culto racional, con una mentalidad de adoración a Él y de cuidado a Él. Y termina el versículo 12 diciendo: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y cuando hablamos del Hijo, está hablando de Jesús. Honremos a Jesús. Él es el que dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino por Él. En Juan 14:6. Él es el que dice que Él es tu buen pastor. Y que en el nombre de Jesús, recuerda, el temor a Dios se manifiesta cuando escuchamos su palabra y la acatamos, la obedecemos y la mantenemos durante el resto de nuestra vida. Pero sepa que si alguno se desvía de la verdad, Dios lo va a llamar, y ese tiempo de llamado es para que vuelvas a esa verdad, te mantengas en esa verdad y que seas bendecido para bendecir en el nombre de Jesús. Dios, solo tu Espíritu Santo habla, solo tu Espíritu Santo puede convencer a través de esta palabra, solo tu Espíritu Santo se puede manifestar en cada persona que nos ha escuchado. Solo tu Espíritu Santo ministra vida. Y te ruego, Señor, en este tiempo, en este momento, que nos orientes, que nos guíes, Padre, en todas las cosas. Eres un Dios maravilloso. No hay un Dios como tú, Señor. Permítenos enderezar más nuestros caminos. Tú dices que nos limpias para llevar más frutos. Bendice, Padre Celestial, con tu palabra,
a quienes gobiernan en el mundo entero para que tengan temor a ti, para que tengan un culto racional cada día. Guíanos a nosotros, Señor. Guía este país, guía mi país para que no le llamamos bueno a lo malo, que a lo malo le llamemos malo y a lo bueno bueno, que a lo malo le llamemos malo, Señor, respetando a los que quieran hacer lo malo, pero también a lo bueno llamarle bueno. Y la justicia humana se encargará, Señor, de ejercer la ley y de que el derecho camine por las calles para tu gloria y honra, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres todopoderoso. Sigue derramando tu bendición sobre nuestras vidas, Señor, y con el temor lo enseñamos, lo aplicamos, porque perfecto solo eres tú. Ayúdanos a caminar en tu misericordia. Ten misericordia de nosotros y santifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que recuerda, camina en el temor a Dios, temor reverente, reveréncialo. Toma en cuenta su palabra y obedécela. Y que cada día vayas con el temblor, o sea, que esté vibrando esa palabra en tu corazón, de que esa palabra no ha pasado de moda, que está allí y permanece para siempre. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.